Bien, seguimos entonces con la doctrina de la Trinidad. Decíamos que el carácter unitario de Dios se aplica a la esencia, al ser supremo, ¿no es cierto? Al ser divino. Eh, Sin embargo, la Trinidad, las tres personas, se aplican a la personalidad de ese único ser. Esto es lo que más cuesta entender a nosotros, a los seres humanos, y que en realidad no podemos explicarlo de mejor manera, porque al final de cuentas, la doctrina de la Trinidad es una doctrina un tanto misteriosa para nosotros, porque Dios nos ha revelado hasta cierto punto sus verdades, que las verdades que tienen que ver con su propio ser, pero sin embargo nuestras limitaciones humanas no nos alcanzan para comprender del todo a la divinidad. Así que tratamos de explicar esta enseñanza, esta doctrina. Eh, entonces la distinción de las personalidades es lo que se conoce como la Trinidad de Dios. ¿Qué es esto? Eh, que dentro de la unidad de Dios, o sea, un solo Dios, dentro de ese un único Dios, hay tres personas que son de una misma sustancia, de un mismo poder, de una misma eternidad, tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eh, Dios es una sola esencia, insistimos, un solo ser, pero en este único ser hay tres personas o subsistencias individuales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí hay que aclarar lo siguiente, en este aspecto teológico de la Trinidad no se aplica el término persona entendido en el significado que actual y habitualmente nosotros le damos a ese concepto de persona. Eh, Nosotros cuando hablamos de una persona siempre pensamos, ¿no es cierto?, normalmente en un individuo racional y moralmente, ¿no es cierto?, eh, independiente, separado de otros y que posee conciencia de sí mismo. Eso es un individuo, una persona para nosotros. Por lo tanto, cada uno de ellos es la individualidad del ser humano, por así decirlo. Eso es una persona para nosotros. Cada persona es un individuo separado de otros. Pero en Dios esto no es así. En Dios no es así. Por eso algunos prefieren, eh, en vez de utilizar el concepto persona, prefieren utilizar en griego, ¿no es cierto? Es hipóstasis, eh, el concepto que prefieren utilizar, pero que podemos nosotros eh, denominarlo como subsistencia, formas de ser de ese único ser, formas de existencia de ese único ser. Entonces Dios es un solo ser, pero posee tres formas de existencia, tres formas, tres maneras de existir. ¿Ah? Nosotros los seres humanos somos un ser que tiene una sola manera de existir, pero Dios es un ser, y aquí es donde está el misterio de esta doctrina, es un solo ser que tiene tres maneras diferentes de existir, tres maneras diferentes de existir. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esta verdad está revelada también a lo largo de toda la escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aunque en el Antiguo Testamento es una revelación progresiva, ya dijimos, ¿no es cierto?, más parcial, más implícita que la revelación que está en el Nuevo Testamento, que es una revelación ya total, plena y explícita de la doctrina de la Trinidad en la persona de Jesucristo y con la venida del Espíritu Santo después a la iglesia. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos referencias a esta distinción de tres personas en un único Dios. Recuerden, no nos perdamos. Un solo Dios, pero tres formas de existir de ese único Dios, que son el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. O tres personas, o tres personalidades, o tres subsistencias de ese único ser. Eh, en Génesis 1.1 con referencia después a Génesis 1.26, leemos lo siguiente. Génesis 1.1, en la creación, ¿no es cierto? Y después Génesis 1.26, dice lo siguiente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra,
Está Dios creando, se refiere a eso. El Génesis 1 se refiere al Dios que está creando todo lo que existe. Bien, entonces parte diciendo que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después si nos vamos al versículo 26 dice, y dijo Dios, el mismo Dios que está haciendo toda la creación, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces habla en plural. El mismo Dios que está creando, la creación de todo completa, Génesis 1, cuando llega el versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. O sea, hay la utilización de un plural que denota, ¿no es cierto? Ahí ya está implícita desde el comienzo, en el Antiguo Testamento, la doctrina de la Trinidad, que Dios tiene una personalidad plural, plural. Un único Dios, pero tres personas. En Génesis 3.22, en Génesis 3.22 leemos lo siguiente. Entonces el Señor Dios dijo, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora no vaya, en fin, lo que sigue. Bien, pero Dios está refiriéndose a sí mismo, a la deidad, a él mismo, como nosotros, en plural. El hombre, tras la caída, ¿no es cierto? De eso trata este versículo. Tras la caída, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Bien, entonces está implícito también ahí, en la pluralidad usada por Dios, eh, está implícito la doctrina de la Trinidad, las tres personas. En números 6, 24 al 27, números 6, 24 al 27, en la bendición sacerdotal, que realizaron, ¿no es cierto?, está implícito también la Trinidad, las tres personas, porque se refiere hace un uso triple de la palabra Jehová o Señor, de acuerdo a la traducción que ustedes tengan de la Biblia, eh, se hace un uso triple de la divinidad. Veamos números 6, 24 al 27. Dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Bien, entonces hay un uso triple, tres veces, del concepto Señor o Jehová, que denota esta doctrina de la Trinidad. Si nos adelantamos, después el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, eh, va a hacer implícitamente referencia a esto. En la segunda carta a los Corintios, fíjense ustedes, en el capítulo 3, en el verso 14, dice Pablo lo siguiente. Segunda a los Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bien, también hay un uso triple ahí de, en esta bendición final de Pablo a los Corintios, hay un uso triple de la divinidad. O sea, hay una referencia implícita a la doctrina de la Trinidad. Volvamos al Antiguo Testamento, en Isaías 6.3, el profeta Isaías, en el capítulo 6, en el verso 3, encontramos lo siguiente. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Un uso triple de nuevo, en esta ocasión del término o concepto santo. Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. O sea, el único Dios, el Señor, es tres veces santo porque hay una Trinidad en ese único ser divino. En Isaías 48, 16, Isaías 48, 16, que se refiere que se refiere al Mesías, es una profecía sobre el Mesías que habría de venir, ¿no es cierto?
mucho tiempo antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pero el profeta Isaías estaba profetizando respecto de ese Mesías y que ese Mesías diría lo siguiente, refiriéndose a sí mismo, el Mesías diría lo siguiente, Isaías 48, verso 16, dice, acercaos a mí, escuchad esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. O sea, el Mesías, que es de origen divino, ¿no es cierto? Es la divinidad también, es enviada, dice, por el Señor y por su Espíritu, o sea, las tres personas de la Trinidad. El Mesías que está hablando se refiere a el Padre, Dios, y al Espíritu Santo. Bien, las otras dos personas de la Trinidad. En el Nuevo Testamento, por su parte, también encontramos, por supuesto, esta doctrina de la Trinidad ya más completa y plenamente revelada. Veamos algunos de ellos, porque son muchos los versículos, pero veamos, el primero es Mateo 3:16. En Mateo 3:16, ¿no es cierto? En el bautismo de Jesús está presente, en ese hecho, en el bautismo de nuestro Señor, está presente la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mateo 3:16 dice lo siguiente. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Bien, entonces tenemos a Jesús que está siendo bautizado, el Espíritu Santo que desciende sobre él y la voz de Dios Padre que dice, este es mi Hijo amado. Bien, las tres personas de la Trinidad en un mismo acto en el momento de del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Eh, en Mateo 4.1 después se refiere al Hijo y al Espíritu, dos personas de las tres personas de la Trinidad, porque dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús, el Hijo, fue llevado por el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, al desierto. Bien, entonces ahí menciona a dos de las tres personas de la Trinidad. Eh, en la Gran Comisión, Mateo 28:19, Mateo 28:19, ¿no es cierto?, lo que se conoce como la Gran Comisión, cuando Jesús le encarga a sus discípulos que bauticen a las personas que crean en Él, le dice que lo hagan en el nombre de la Trinidad. Explícitamente, nuestro Señor Jesucristo se refiere entonces a la Trinidad en este pasaje. Y dice, Mateo 28:19, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad. Es un mandato que Jesús le entregó a sus discípulos. Entonces, ahí está explícita la doctrina de la Trinidad. En Juan 1.1, en, en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, encontramos también a la Trinidad y en este caso la mención a la persona del Verbo encarnado que es Jesucristo, o sea, el Hijo, y a Dios Padre. Dice Juan 1.1, en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Las dos personas. Estaba con Dios y el Verbo era Dios. Dos personas. Padre e Hijo. Con referencia al mismo Evangelio de Juan, en el mismo capítulo primero, en el verso 14 esta vez, dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, Padre e Hijo. ¿Bien? Padre e Hijo. Y en el mismo capítulo 1 del Evangelio de Juan, pero esta vez en el verso 18, se nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre e Hijo, nuevamente. Menciona a ellos dos. En el Evangelio de Juan, esta vez en el capítulo 3, en el verso 16, el muy conocido texto bíblico, ¿no es cierto?, que dice lo siguiente, porque de tal manera amó
Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, dos personas mencionadas, dos de las tres personas de la Trinidad. Juan 5:23, seguimos revisando los textos del Nuevo Testamento en el que aparece la Trinidad, ¿no es cierto? Eh, y que sirven de fundamento a la doctrina de la Trinidad, la enseñanza de la Trinidad. Eh, Seguimos revisando eso y en Juan 5:23 se nos dice lo siguiente: para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Las dos personas de la Trinidad. En Juan 14:26, Cristo explícitamente menciona a las tres personas de la Trinidad. Juan 14:26 dice lo siguiente: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Las tres personas de la Trinidad mencionadas por el propio Señor Jesucristo. En el capítulo 15, verso 16, Juan dice lo siguiente. Seguimos en Juan 15:26. Se nos dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Nuevamente Jesús mencionando a las tres personas de la Trinidad. En Juan 16, versos 13 y 15, Juan 16, versos 13 y 15, se nos dice lo siguiente: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, el apóstol Pablo, los apóstoles también se refieren a la Trinidad en varios lugares. Veamos algunos ejemplos de ello. En el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, Romanos 14, 17 y 18. Romanos 14, 17 y 18. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios, aprobado por los hombres. Las tres personas de la Trinidad mencionadas por el apóstol Pablo. Lo mismo ocurre, la misma mención a las tres personas de la Trinidad la realiza Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 4 al 6. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 14, léanlo ustedes, ¿no es cierto? Y también el apóstol Pedro, también Pedro, se refiere a la Trinidad en la primera epístola de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versos 1 y 2. Primera de Pedro, versos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Pedro entonces se refiere también a las tres personas de la Trinidad. A las tres personas. Juan, el apóstol Juan, también hace lo mismo, se refiere a las tres personas de la Trinidad en una de sus cartas. En la primera carta de Juan, que ya la leímos a propósito del concepto de unidad de Dios, un solo Dios, pero también en este mismo versículo Juan se refiere a las tres personas dentro de esa unidad de ser. Entonces, en Juan, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y estos tres son uno. O sea, en este concepto, en este versículo de Juan, tenemos tanto el concepto de la unidad de Dios, un solo Dios,
y el concepto de la Trinidad de Dios, o sea, tres personas, un solo Dios y tres personas. Un solo Dios y tres personas. Bien, bien. Esta doctrina de la Trinidad efectivamente es una doctrina a veces un poco difícil de explicar y por supuesto un poco difícil de comprender, porque insistimos, es una verdad que nos ha sido revelada por Dios, pero nosotros como seres humanos tenemos nuestras limitaciones. Nuestra capacidad intelectual es limitada, no es divina. Y por lo tanto, las verdades de Dios, por ahora, no vamos a comprenderlas del todo. Solamente alcanzamos a comprender lo que Dios ha querido revelarnos. Sin embargo, Juan Wesley, ¿no es cierto?, en sus sermones decía que esta doctrina es posible captarla igual. Nosotros, aunque no la podamos entender del todo, podemos captarla porque podemos vivirla. De hecho, la vivimos en nuestro proceso de salvación. Ya vimos que Dios, sentimos el amor de Dios, el perdón de Dios por medio de los méritos de Jesucristo, que es nuestro Redentor, ¿no es cierto? Y esa redención nos es aplicada a nosotros por la gracia que viene a nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, Jesucristo, Dios Padre, actúan en nuestro proceso de salvación. Entonces, Wesley dice que en nuestra propia experiencia como seres humanos podemos experimentar la Trinidad y de hecho lo hacemos. Hacemos esa experiencia y aunque no la comprendamos del todo, sin embargo, Wesley también nos insta a eh, tratar de comprender el máximo posible, a tratar de estudiar. Un cristiano maduro tiene que ser capaz de comprender mínimamente esta doctrina de la Trinidad porque es fundamental para el cristianismo. Un solo Dios en tres personas. Un solo Dios en tres personas. Y eh, eh, esa es la verdad, una de las grandes verdades del cristianismo que nos diferencian además del resto de las religiones que han existido en la historia de la humanidad y que todavía existen y que lamentablemente, ¿no es cierto?, alejaron o alejan a los seres humanos de la verdad la verdad que es el camino de Jesucristo. Cristo, acuérdense ustedes, es la única verdad y es el único camino de vida. Y una de las verdades que Cristo nos ha revelado es que el único Dios que existe es un Dios existente en tres personas. Bueno, esa es la doctrina de la Trinidad, queridas hermanas, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga y en un próximo video vamos a tratar otra de las doctrinas.